En la penumbra de una mansión lujosa, una mujer mayor despierta todos los días bajo el peso del silencio y del dolor. Humillada por la esposa de su hijo e ignorada por quien más ama, ella lucha para seguir en pie. Pero todo cambia cuando la verdad, por fin, es revelada ante los ojos de quien fingía no ver. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol todavía no salía por completo cuando doña Cecilia sintió el peso de la mano firme sobre su hombro. El toque no era amable, era impaciente, casi agresivo. Abrió los ojos despacio, sintiendo ese dolor conocido en la espalda, ese que la acompañaba todas las mañanas como un amargo recordatorio de que su cuerpo ya no era el de antes. La voz de Mariana cortó el silencio del cuarto como una navaja afilada. «Despierte, doña Cecilia, ya son más de las 6 y hay mucho que hacer hoy». La joven no esperó respuesta. Con movimientos bruscos caminó hasta la ventana y jaló las pesadas cortinas, dejando que la luz fría de la mañana invadiera la habitación. Doña Cecilia parpadeó varias veces, intentando acostumbrarse a la claridad repentina. Su cuerpo protestó cuando intentó levantarse de la cama. Cada movimiento era una dolorosa negociación entre la voluntad de obedecer y la realidad de un cuerpo que ya no respondía como antes. Mariana observaba todo con los brazos cruzados, el rostro perfectamente maquillado, el cabello oscuro recogido en un chongo impecable. Llevaba un elegante conjunto de sastre color beige, zapatillas de tacón alto y una expresión de impaciencia mal disimulada. «No tengo todo el día», continuó, tamborileando los dedos en su brazo. «Hoy viene esa gente importante para la cena y necesito que todo esté perfecto. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Cualquier error, y es el nombre de Roberto el que queda manchado». Doña Cecilia asintió en silencio, levantándose lentamente de la cama. Sus piernas temblaban ligeramente y tuvo que apoyarse en el buró por unos segundos antes de poder ponerse completamente de pie. El dolor de espalda era intenso esa mañana, pero sabía que no valía la pena quejarse. Quejarse solo empeoraba las cosas. Mariana no tenía paciencia para las debilidades, no tenía compasión para las limitaciones. Para ella, doña Cecilia, era solo una obligación más en una casa donde todo debía funcionar a la perfección. La mansión donde vivían estaba en Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Era una construcción imponente de 3 pisos, con jardines bien cuidados, alberca climatizada y una cochera que albergaba 3 autos de lujo. Roberto había comprado esa casa hacía 5 años, poco después de casarse con Mariana. En ese entonces, él estaba en la cima de su éxito empresarial, dirigiendo una empresa de tecnología que había crecido exponencialmente. Para él, esa casa era el símbolo de todo lo que había logrado. Para doña Cecilia, era solo un lugar donde no se sentía en casa. Recordaba bien cuando Roberto la invitó a vivir allí. Fue justo después de que enviudó, cuando la soledad comenzaba a pesarle demasiado en el pequeño departamento donde había criado a su hijo sola. Roberto insistió. Dijo que quería cuidarla, que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ella se había sacrificado por él. Mariana, en ese momento, aceptó de inmediato, incluso elogió la iniciativa de su esposo, diciendo que sería maravilloso tener a su suegra cerca. Pero doña Cecilia pronto se dio cuenta de que esas dulces palabras eran solo una fachada. La verdadera Mariana solo aparecía cuando Roberto salía de casa. Ahora, mientras se vestía con dificultad, poniéndose una blusa sencilla y un pantalón de pants, doña Cecilia intentaba no pensar en cómo su vida había cambiado en los últimos 2 años. Al principio, todo parecía tolerable. Mariana mantenía una apariencia de cordialidad, al menos frente a su hijo. Pero poco a poco, las máscaras comenzaron a caer. Primero fueron los comentarios sutiles sobre su ropa, su forma de hablar, su acento de provincia que nunca había perdido por completo. Luego vinieron las críticas más directas, siempre lejos de los oídos de Roberto.
Y entonces, hacía aproximadamente un año, comenzaron las exigencias. Doña Cecilia bajó las escaleras despacio, agarrándose con fuerza del barandal. La casa estaba en silencio a esa hora. Roberto ya se había ido al gimnasio, como hacía todas las mañanas. Volvería apenas para la hora de la comida y después se iría directo a la oficina, donde pasaría el resto del día inmerso en juntas y negociaciones. Mariana, por su parte, tenía su propia rutina. Por la mañana coordinaba la casa, daba órdenes, supervisaba cada detalle. Por la tarde salía a sus compromisos sociales, comidas con amigas, sesiones de spa, clases de pilates. Por la noche se transformaba de nuevo en la esposa perfecta, siempre sonriente, siempre atenta con su marido. En la cocina, Lourdes ya estaba preparando el desayuno. Era una joven de 20 y tantos años, delgada, de cabello negro atado en una simple cola de caballo. Llevaba 3 años trabajando en la casa y era, quizás, la única persona en ese lugar que trataba a doña Cecilia con genuina amabilidad. Cuando vio a la señora entrar en la cocina, Lourdes le ofreció una sonrisa discreta y le sirvió una taza de café con leche, tal como a ella le gustaba. «Buenos días, doña Cecilia», murmuró Lourdes, manteniendo la voz baja. «Le preparé un pan con mantequilla. Está calientito». Doña Cecilia agradeció con un gesto de cabeza y se sentó en la mesa de la cocina, lejos del comedor principal, donde Mariana solía desayunar. Sabía que no era bienvenida en ese espacio, no por la mañana, no cuando Mariana estaba apurada y de mal humor. Los minutos de paz fueron breves. Pronto Mariana apareció en la puerta de la cocina, con una lista escrita a mano en un papel perfumado. «Lourdes, te vas al súper ahorita mismo a traer todo lo que está en esta lista. No acepto sustituciones, tienen que ser exactamente estas marcas. Y usted, doña Cecilia, necesita empezar a arreglar el comedor. Quiero que saque toda esa vajilla de porcelana del aparador, la lave, la seque con cuidado y la acomode en la mesa. Después, planche las servilletas de lino. Todas. Son 24. Y no se olvide de usar la plancha a la temperatura correcta, si no se quema». Doña Cecilia sintió que se le revolvía el estómago. Lavar toda esa porcelana era un trabajo pesado. Cada pieza debía manejarse con extremo cuidado, y el aparador estaba a una altura que la obligaba a subir y bajar de un banquito varias veces. Planchar 24 servilletas de lino tampoco era tarea fácil. Le dolían las muñecas solo de pensarlo. Pero no dijo nada. Solo terminó su café en silencio y se levantó para comenzar el trabajo. Mariana la observó por unos segundos, con esa mirada calculadora que doña Cecilia conocía tan bien. «Ah, y una cosa más. Después de la comida quiero que acomode ese tapete persa de la sala. Está medio chueco, me está molestando. Es solo alinearlo bien con la mesa de centro». El tapete persa pesaba fácilmente unos 30 kilos. Doña Cecilia lo sabía, porque ya había intentado moverlo antes y casi no pudo. Pero a Mariana no le importaban esos detalles. Para ella, su suegra, era solo una presencia incómoda que necesitaba justificarse de alguna manera, y la justificación era trabajar. Lourdes lanzó una mirada preocupada a doña Cecilia, pero no dijo nada. Sabía que cualquier interferencia sería mal recibida. Mariana tenía una forma particular de lidiar con los empleados que cuestionaban sus órdenes. Simplemente desaparecían. Eran despedidos por motivos vagos y rápidamente reemplazados por otros que no hacían preguntas. Lourdes necesitaba ese trabajo. Mantenía a su mamá y a 2 hermanos menores. No podía darse el lujo de ser solidaria en voz alta. En cuanto Mariana salió de la cocina, Lourdes susurró en voz baja: «No debería hacer esas cosas pesadas, doña Cecilia. Su espalda no aguanta». Doña Cecilia solo sonrió con tristeza. «¿Qué puedo hacer, mi niña? Si no lo hago, le va a reclamar a Roberto. Y no quiero ser una carga para mi hijo. Él ya tiene tantas cosas de qué preocuparse». Lourdes negó con la cabeza, pero no insistió. Conocía bien esa dinámica, la conocía, y se sentía impotente ante ella. Doña Cecilia comenzó su día de trabajo sacando las piezas de porcelana del aparador. Eran platos,
tazas, fuentes, todas decoradas con detalles dorados y pinturas delicadas. Mariana insistía en usar esa vajilla completa solo en ocasiones especiales, cuando recibía a gente importante. Era una forma de presumir, demostrar que estaba a la altura de la posición social de su esposo. Cada pieza fue colocada cuidadosamente en el fregadero de la cocina, donde doña Cecilia lavó con detergente neutro y enjuagó varias veces antes de secar con un paño suave. El trabajo era lento y agotador. Sus manos temblaban cuando sostenía las piezas más pesadas y necesitaba hacer pausas frecuentes para descansar la espalda. El dolor era una presencia constante, punzando en la base de la columna, irradiándose hacia las piernas. Tomaba medicamentos para el dolor, pero últimamente parecían hacer cada vez menos efecto. Pensaba en pedirle a Roberto que la llevara al médico, pero siempre se arrepentía. No quería molestar, no quería parecer demasiado frágil, y tenía miedo de lo que diría Mariana si supiera que se estaba quejando. Mientras trabajaba, doña Cecilia dejaba que su mente divagara. Pensaba en el pasado, en los tiempos en que Roberto era solo un niño soñador que estudiaba a la luz de las velas porque no tenían dinero para pagar la luz. Ella trabajaba haciendo el aseo en 3 casas diferentes, se levantaba a las 4 de la mañana y volvía ya de noche, exhausta, pero siempre con una sonrisa para su hijo. Nunca dejó que él se diera cuenta de lo difícil que era. Nunca permitió que la pobreza le robara la esperanza de un futuro mejor. Roberto siempre fue inteligente, curioso, decidido. Estudiaba solo, pedía libros prestados en la biblioteca pública, aprendía inglés con videos en Internet, tomaba cursos en línea gratuitos. Cuando consiguió la primera beca para una universidad privada, doña Cecilia lloró de alegría. Cuando se graduó de ingeniería de software y consiguió su primer trabajo en una startup, organizó una fiesta modesta en el departamento, invitó a los vecinos, preparó un pozole con todo, y cuando abrió su propia empresa, unos años después y comenzó a prosperar, sintió que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Pero entonces Roberto conoció a Mariana. Fue en un evento de networking, una de esas fiestas elegantes donde los empresarios se reunían para hacer contactos y cerrar negocios. Mariana era asesora de imagen de una gran corporación, una mujer hermosa, sofisticada, que sabía exactamente cómo comportarse en ambientes de alto nivel. Roberto quedó encantado. Por primera vez en su vida, se sintió parte de ese mundo que siempre había admirado de lejos. Mariana le enseñó sobre vinos caros, restaurantes con estrellas Michelin, viajes internacionales. Le presentó a gente influyente, lo ayudó a refinar su apariencia, su postura, su discurso, y Roberto, agradecido y enamorado, no vio las señales de alerta que doña Cecilia percibió desde el primer encuentro. La madre se dio cuenta de inmediato. Lo notó en la forma en que Mariana la miraba, con esa mezcla de lástima y desprecio. Lo notó en los comentarios aparentemente inocentes sobre su ropa sencilla, su forma de hablar, sus historias del pasado. Lo notó en la prisa con que Mariana cambiaba de tema cada vez que Roberto intentaba incluir a su madre en las conversaciones. Pero doña Cecilia no dijo nada. No quería arruinar la felicidad de su hijo. Parecía tan enamorado, tan realizado. Y pensó que, con el tiempo, tal vez Mariana cambiaría. Tal vez aprendería a respetar a la mujer que había criado al hombre que amaba. Pero no fue eso lo que pasó. Después de la boda, Mariana se sintió cada vez más cómoda, mostrando su verdadero carácter. Primero, comenzó a redecorar la casa, quitando todo lo que tuviera que ver con el pasado de Roberto. Un cuadro con una foto antigua de la familia desapareció del pasillo. Un rebozo de lana que doña Cecilia le había tejido a su hijo fue reemplazado por una pieza de diseño italiano. Los libros viejos que Roberto coleccionaba fueron donados sin consultarle. Cada cambio se justificaba con una sonrisa y una explicación sobre modernidad, estilo, buen gusto, y Roberto, siempre ocupado, nunca se dio cuenta de lo que se estaba borrando. Doña Cecilia terminó de lavar la porcelana alrededor de las 10 de la mañana.
Su espalda le rogaba por un descanso, pero sabía que no podía parar. Todavía tenía las servilletas que planchar. Preparó el burro de planchar en el cuarto de lavado, llenó la plancha de vapor con agua y comenzó el meticuloso trabajo de alisar cada servilleta de lino. La tela era delicada, exigía la temperatura correcta y movimientos precisos. Un descuido, y la pieza quedaría marcada, y Mariana seguramente haría un escándalo. Fue cuando estaba en la 10ª servilleta que Roberto llegó para comer. Doña Cecilia escuchó el ruido del coche en la cochera, luego la puerta abriéndose, y pronto la voz animada de su hijo saludando a su esposa. Dejó la plancha por un momento y fue a la sala, limpiándose las manos en el delantal. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue en el gimnasio?» Roberto sonrió al verla. Le dio un beso rápido en la frente. «Estuvo increíble, mamá. Logré romper mi récord en press de banca». Estaba sudado, vestido con ropa deportiva, pero parecía radiante. «¿Comes con nosotros hoy?» Antes de que doña Cecilia pudiera responder, apareció Mariana, deslizándose por el pasillo con ese caminar elegante que parecía ensayado. Envolvió su brazo en el de Roberto, sonriendo dulcemente. «Tu mamá me está ayudando a preparar todo para la cena de hoy, amor. Es tanto lo que hay que organizar que no sé qué haría sin ella». Miró a su suegra con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Verdad, doña Cecilia? Usted es mi gran aliada en estos momentos». Roberto pareció satisfecho. «Qué bueno que ustedes dos están trabajando juntas. Le hace bien a todo el mundo. Mamá, te ves cansada. ¿Estás comiendo bien?» Doña Cecilia forzó una sonrisa. «Estoy bien, hijo. Es solo el cansancio normal». Mariana intervino rápidamente. «Es que tu mamá insiste en ayudar en todo, ya sabes cómo es. Ya le dije que no es necesario, pero ella insiste. Debe ser la costumbre de haber trabajado tanto siempre, ¿no?» Roberto se rió, divertido. «Es verdad, mi mamá nunca supo quedarse quieta». Le dio otro beso en la frente a su madre y siguió con Mariana hacia su cuarto, donde se bañaría antes de comer. Doña Cecilia se quedó parada en la sala por unos segundos, sintiendo una opresión en el pecho. Quería gritar, quería decir la verdad, pero las palabras no salían. Tenía miedo. Miedo de que Roberto no le creyera. Miedo de ser vista como problemática. Miedo de perder lo poco que aún tenía de su hijo. Así que volvió al cuarto de lavado y siguió planchando las servilletas. La comida se sirvió a las 12:30. Lourdes había preparado algo sencillo pero sabroso. Arroz, frijoles, bistec encebollado y ensalada. Doña Cecilia comió en latín, cocina, como siempre hacía cuando Roberto estaba en casa. Mariana lo prefería así, decía que era más práctico, que la mesa del comedor quedaba chica. Pero la verdad era otra. No quería a su suegra cerca, no quería correr el riesgo de que la señora dijera algo inconveniente, algo que pudiera manchar la imagen perfecta que Mariana había construido. Después de la comida, Roberto regresó a la oficina y Mariana se fue a su cuarto a descansar. Doña Cecilia, entonces, enfrentó su tarea más difícil del día. El tapete persa. Fue a la sala, donde la imponente pieza cubría casi todo el piso. Era un tapete antiguo, traído de Turquía, según le gustaba decir a Mariana a las visitas. Los colores eran vibrantes, rojo, azul, dorado, y los diseños formaban patrones complejos e hipnóticos. Era pesado y difícil de manejar. Doña Cecilia intentó jalar una de las puntas, pero el tapete apenas se movió. Hizo más fuerza, sintiendo que el dolor en su espalda aumentaba. Jaló de nuevo, esta vez logrando arrastrarlo unos centímetros, pero no era suficiente. El tapete necesitaba ser realineado con la mesa de centro, y para eso tendría que moverlo por completo. Miró a su alrededor, buscando ayuda, pero la casa estaba en silencio. Lourdes había salido a hacer las compras del súper. Mariana estaba en el piso de arriba. No había nadie. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Agarró el tapete con ambas manos y jaló con toda la fuerza que pudo reunir. Algo tronó en su espalda.
El dolor fue inmediato, agudo, insoportable. Doña Cecilia soltó un gemido ahogado y cayó de rodillas al suelo, llevándose las manos a la espalda. El dolor se irradiaba por todo su cuerpo, dejándola mareada y con náuseas. Intentó levantarse, pero sus piernas no obedecían. Se quedó allí de rodillas sobre el tapete que había intentado mover, respirando con dificultad, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Así la encontró Lourdes cuando regresó del súper 20 minutos después. La joven empleada soltó las bolsas en la entrada y corrió a ayudarla. «Doña Cecilia, ¿qué pasó? ¿Está usted bien?» Intentó ayudar a la señora a levantarse, pero doña Cecilia gemía de dolor con cada movimiento. Lourdes se desesperó. «Necesitamos llamar a alguien. Voy a llamar a doña Mariana». «No», murmuró doña Cecilia entre dientes. «No la llames, por favor. Solo necesito un minutito, ya se me pasa». Pero el dolor no pasaba. Lourdes, viendo que la situación era grave, tomó una decisión. Ayudó a doña Cecilia a sentarse en el sofá, le trajo agua, le puso un cojín en la espalda, y entonces, en contra de la voluntad de la señora, fue al cuarto de Mariana y tocó la puerta. Mariana abrió con expresión irritada. «¿Qué pasa, Lourdes? Estoy tratando de descansar». «La doña Cecilia se siente mal, señora. Estaba tratando de acomodar el tapete y creo que se lastimó». Mariana bajó las escaleras deprisa, pero no era preocupación lo que se veía en su rostro, era molestia. En la sala encontró a doña Cecilia sentada en el sofá, pálida, con el rostro mojado de lágrimas silenciosas. «¿Y ahora qué hizo doña Cecilia?», dijo Mariana en un tono acusador. «Le dije que acomodara el tapete, no que se tirara al suelo». Miró a su alrededor viendo que el tapete seguía en el mismo lugar. «Ni siquiera pudo hacer lo que le pedí. Creo que está exagerando con todo este dolor. No es posible». Doña Cecilia solo negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Lourdes, indignada, se atrevió a hablar. «Con todo respeto, doña Mariana, pero usted está viendo que se siente mal de verdad. Tal vez deberíamos llamar a un doctor». Mariana le lanzó una mirada helada a la empleada. «A ti no te pregunté, Lourdes. Vuelve a tus quehaceres. Y en cuanto a usted, doña Cecilia, déjese de dramas. Se va a levantar, va a descansar un poco y después va a terminar lo que le pedí. Tenemos visitas esta noche y no puedo tener todo hecho un desastre por sus panchos». Fue en ese momento que la puerta principal se abrió. Roberto había olvidado un documento importante y había regresado a buscarlo. Al entrar en la sala se encontró con la escena. Su madre pálida y temblando en el sofá, Lourdes con expresión preocupada y Mariana de pie, con los brazos cruzados. «¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿estás bien?» Doña Cecilia intentó sonreír, pero fue más bien una mueca de dolor. «Estoy bien, hijo. Es solo un malestar pasajero». Roberto no pareció convencido. Se acercó a su madre, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Estaban heladas. «Tus manos están congeladas, mamá, y estás sudando frío. ¿Qué pasó?» Mariana intervino rápidamente. «Estaba ayudando a arreglar la casa, y creo que se esforzó de más. Ya sabes cómo es, siempre queriendo hacer todo sola». Roberto miró a su esposa, luego a su madre, y después a Lourdes, que desvió la mirada. Algo no estaba bien, podía sentirlo. Pero su madre no decía nada, solo le apretaba la mano con fuerza, como si le pidiera que no insistiera. «Te voy a llevar a tu cuarto, mamá. Necesitas descansar». Con cuidado, ayudó a la señora a levantarse. Cada movimiento le arrancaba un gemido bajo de dolor. A mitad de camino hacia las escaleras, doña Cecilia casi se desmaya. Roberto la sostuvo con firmeza, asustado. «Esto no es normal. Voy a llamar a un doctor». «No es necesario, amor», intentó minimizar Mariana. «Es solo cansancio. Mañana estará bien». Pero Roberto no estaba escuchando. Estaba viendo a su madre, viéndola de verdad por primera vez en mucho tiempo. Los ojos hundidos, las manos temblorosas, la palidez excesiva, la forma en que se encogía de dolor. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Por qué no se había dado cuenta antes?
La culpa comenzó a pesarle en el pecho como una piedra. «Hoy no van a haber cena», dijo Roberto, con firmeza. «Voy a cancelar todo. Mi mamá necesita atención ahora». Mariana abrió la boca para protestar, pero la expresión en el rostro de su esposo la hizo retroceder. Era una expresión que conocía bien, la que Roberto usaba cuando tomaba decisiones definitivas en los negocios. No había lugar para la negociación, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que estaba perdiendo el control de la situación, y eso la asustó más de lo que le gustaría admitir. La noticia del divorcio se extendió rápidamente por los círculos sociales de la Ciudad de México. Mariana, siempre tan hábil para controlar las narrativas, intentó desesperadamente moldear la historia a su favor. Les contaba a sus amigas que Roberto había cambiado, que estaba obsesionado con su madre, que ella había intentado de todo para mantener el matrimonio, pero él no quiso entrar en razón. Algunas le creyeron. Otras, más perspicaces, comenzaron a cuestionar. Después de todo, Roberto siempre fue conocido como un hombre equilibrado, justo, que trataba a todos con respeto. ¿Sería posible que hubiera cambiado tan drásticamente sin motivo? Roberto, por su parte, no perdió tiempo justificando su decisión públicamente. Simplemente afirmó que el matrimonio había llegado a su fin, que eran diferencias irreconciliables, y pidió privacidad para lidiar con la separación. Tras bambalinas, sin embargo, trabajaba incansablemente para asegurarse de que su madre estuviera cómoda y segura. Encontró un departamento espacioso en La Condesa, en un edificio moderno con vigilancia a las 24 horas, gimnasio y áreas comunes. Era un lugar tranquilo, lejos de Polanco, lejos de los malos recuerdos. Doña Cecilia todavía se estaba recuperando de la lesión en la espalda. La fisioterapia era intensa y dolorosa, pero ella persistía, decidida a volver a caminar sin dolor. La enfermera particular, doña Sonia, era una señora de 60 años, experimentada y amable, que rápidamente desarrolló un cariño especial por su paciente. Veía en doña Cecilia una fuerza silenciosa, una resiliencia que impresionaba. «Esta señora es de fibra», le comentó a Roberto una tarde. «Ha pasado por mucho, pero no ha perdido la dulzura. Es raro encontrar a alguien así». Las sesiones de fisioterapia también eran momentos de conversación. Doña Cecilia, poco a poco, comenzaba a abrirse sobre todo lo que había pasado. Le contaba a doña Sonia sobre las humillaciones, sobre el miedo constante, sobre cómo se había sentido invisible y desechable en la propia casa donde debería haber estado segura. La enfermera escuchaba todo con paciencia, sin juzgar, solo validando los sentimientos de la señora. «Usted no merecía nada de eso. Nadie merece ser tratado con falta de respeto, especialmente dentro de su propia familia». Y doña Cecilia, por primera vez, se permitió sentir coraje. No el coraje explosivo y destructivo, sino ese coraje sano que llega cuando finalmente reconocemos que fuimos tratados injustamente. Roberto, mientras tanto, lidiaba con la parte legal del divorcio. Mariana no estaba facilitando las cosas. Quería la mitad de todo, alegando que había contribuido al crecimiento de la empresa, que había sido una socia esencial en su éxito. Los abogados de Roberto fueron claros. Ella tenía derecho a una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero no a la empresa, que ya existía antes. Las negociaciones eran tensas, llenas de acusaciones y contraacusaciones. Mariana intentó usar la carta de la víctima, diciendo que Roberto la estaba abandonando sin motivo, pero los abogados de él tenían algo más fuerte. Tenían el informe del doctor Enrique. El médico, cuando se le solicitó, proporcionó un documento detallado sobre el estado de salud de doña Cecilia cuando la examinó por primera vez. Lesiones por esfuerzo, repetitivo, moretones en diferentes etapas de cicatrización, signos de desnutrición y deshidratación, estrés crónico severo. El informe también incluía la opinión médica de que esas condiciones eran compatibles con negligencia y maltrato. Cuando el abogado de Mariana recibió ese documento, la estrategia cambió drásticamente. Se dio cuenta de que no tenía cómo ganar esa batalla,
La evidencia era demasiado clara y si eso se hacía público, su reputación quedaría completamente destruida. El acuerdo de divorcio se cerró en 3 semanas. Mariana recibió una cantidad considerable, suficiente para vivir cómodamente por muchos años, pero mucho menos de lo que esperaba. La casa de Polanco se quedó con Roberto, quien decidió venderla. No quería volver a pisar ese lugar, no quería más recuerdos de esos años de ceguera voluntaria. El dinero de la venta se usaría para comprar el nuevo departamento y garantizar un tratamiento médico de calidad para su madre por el resto de su vida. El día que se firmaron los papeles del divorcio, Roberto se sintió aliviado y al mismo tiempo apesadumbrado. Aliviado por haber cerrado finalmente ese capítulo doloroso. Apesadumbrado porque tuvo que admitir que se había equivocado por completo sobre Mariana. Él, que siempre se enorgulleció de su capacidad para leer a las personas, para evaluar el carácter, había sido completamente manipulado. Y lo peor era saber que su madre había pagado el precio de su ceguera. Esa culpa era algo que sabía que cargaría por mucho tiempo. Lourdes también estaba en transición. Roberto la invitó a trabajar en el nuevo departamento, cuidando de la casa y haciéndole compañía a doña Cecilia. La joven aceptó sin dudarlo. Se había encariñado con la señora, veía en ella una figura maternal que nunca tuvo. Y la idea de trabajar en un ambiente sin miedo, sin tener que andar con pies de plomo, era liberadora. En su último día en la mansión, mientras empacaba las cosas de doña Cecilia, Lourdes miró a su alrededor y suspiró. «Qué bueno que se va de aquí, doña Cecilia. Este lugar nunca fue un verdadero hogar. Era una cárcel bonita, pero una cárcel al fin y al cabo». La mudanza al nuevo departamento ocurrió en una mañana soleada de octubre. El departamento estaba en el 10º piso, con grandes ventanales que dejaban que la luz natural inundara todas las habitaciones. Tenía 3 recámaras, una sala amplia, cocina moderna y un balcón con vista al parque. Doña Cecilia, al entrar por primera vez, sintió algo que no había sentido en años: paz. Caminó lentamente por las habitaciones, todavía con dolor de espalda, pero con una sonrisa en el rostro. «Está bonito, hijo. Muy bonito». Roberto la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. «Es nuestro, mamá. Nuestro de verdad. Aquí puedes ser quien eres, sin miedo, sin tener que esconderte». Los primeros días en el nuevo departamento fueron de adaptación. Doña Cecilia todavía se despertaba temprano, por costumbre, pero ahora no había nadie jalando las cortinas con violencia, ninguna voz áspera dando órdenes. Desayunaba tranquilamente, conversaba con Lourdes sobre cosas sin importancia, pasaba las mañanas leyendo o viendo sus telenovelas favoritas. Por la tarde recibía a doña Sonia para las sesiones de fisioterapia, que ya mostraban resultados impresionantes. Los dolores estaban disminuyendo, la movilidad mejorando. El médico dijo que con unos meses más de tratamiento estaría casi completamente recuperada. Roberto, siempre que podía, comía o cenaba con su madre. Conversaban de todo, sobre el pasado, sobre los tiempos difíciles, pero también sobre planes para el futuro. Le preguntaba qué le gustaría hacer, lugares que le gustaría conocer. Doña Cecilia, que nunca había tomado unas vacaciones de verdad en su vida, se sorprendía con las preguntas. «No sé, hijo, nunca he pensado mucho en eso». Roberto sonreía. «Entonces es hora de empezar a pensar. Podemos viajar si quieres, conocer la playa, las montañas, no sé. ¿Qué siempre quisiste hacer pero nunca tuviste la oportunidad?» Ella pensó por un momento. «Siempre quise ver el mar de cerca, de verdad, ¿sabes? No solo pasar por la orilla. Quería sentarme en la arena, sentir el agua golpeando mis pies, quedarme ahí solo mirando». Roberto tomó nota mentalmente. «En cuanto estés mejor, vamos, prometido». Doña Cecilia se rió, una risa ligera y genuina. «No tienes que esforzarte tanto por mí, hijo. Ya has hecho demasiado». Roberto negó con la cabeza. «No he hecho ni la mitad de lo que tú hiciste por mí, mamá, y nunca podré, por más que lo intente. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo».
Mientras madre e hijo reconstruían su relación, Mariana intentaba reconstruir su vida también, pero de una forma muy diferente. Había alquilado un departamento en Santa Fe, más pequeño y menos lujoso que la mansión, pero aún así cómodo. Intentaba mantener las apariencias en las redes sociales, publicando fotos de comidas en restaurantes caros, viajes de fin de semana, eventos sociales. Pero detrás de la fachada estaba profundamente amargada. Se sentía tratada injustamente, como si hubiera sido la víctima de toda la situación. Algunas de sus amigas se alejaron discretamente. Otras, sin embargo, permanecieron creyendo en su versión de la historia. Mariana cultivaba esas amistades, usándolas como público para sus quejas constantes sobre Roberto y cómo se había vuelto frío e insensible. Pero había algo que no le contaba a nadie. La sensación de pérdida que la corroía por dentro no era la pérdida del amor por Roberto. Nunca lo amó de verdad. Era la pérdida de estatus, de seguridad financiera, del estilo de vida que había conquistado. Y peor aún, era la pérdida de control. Por primera vez, alguien había visto a través de sus máscaras y la había rechazado por completo. Un día, unas semanas después de la separación, Mariana se cruzó con Roberto en un restaurante en Polanco. Él estaba con colegas de trabajo, discutiendo un nuevo proyecto. Ella estaba sola, esperando a una amiga que llegaba tarde. Sus miradas se encontraron por un breve momento. Mariana pensó en acercarse, en intentar conversar, quizás plantar alguna semilla de duda o arrepentimiento. Pero cuando vio la expresión en el rostro de él, una expresión de completa indiferencia, entendió que no había espacio para la manipulación. Ese hombre que ella había controlado tan fácilmente durante años ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más consciente, alguien que había aprendido a ver más allá de las apariencias. De vuelta en el departamento, la vida seguía a un ritmo tranquilo y reparador. Lourdes cocinaba platillos sabrosos y saludables, siempre preguntándole a doña Cecilia qué le gustaría comer. La señora, que había pasado tanto tiempo solo obedeciendo órdenes, ahora tenía que reaprender a expresar deseos, preferencias, opiniones. Al principio era difícil. Automáticamente decía que cualquier cosa estaba bien, que no había diferencia. Pero con el tiempo, con la paciencia de Roberto y Lourdes, comenzó a soltarse. Empezó a decir que prefería los frijoles con más caldo, que le gustaba el arroz bien suelto, que le encantaba el flan. Las noches en el departamento eran especialmente especiales. Roberto llegaba del trabajo, se quitaba el saco, aflojaba la corbata y se sentaba con su madre en el balcón. Veían el atardecer juntos, bebiendo té o jugo, conversando sobre el día. Doña Cecilia contaba lo que había visto en la televisión, las conversaciones con Lourdes y doña Sonia, los pequeños progresos en la fisioterapia. Roberto, por su parte, compartía los desafíos del trabajo, los nuevos proyectos, las decisiones difíciles, y por primera vez le pedía consejos a su madre. ¿Tú qué opinas, mamá? Siempre has sido sabia. Ayúdame a pensar en esto. Doña Cecilia, al principio, se sorprendía con estas preguntas. Hijo, yo solo soy una señora sencilla. No sé nada de negocios. Pero Roberto insistía. Tú sabes de gente, mamá. Sabes de carácter, de intenciones. Y eso es más importante que cualquier título. Y poco a poco, doña Cecilia comenzó a compartir sus impresiones, sus intuiciones, y Roberto descubrió que ella tenía una sabiduría práctica, forjada en años de observación y experiencia de vida, que era increíblemente valiosa. Fue durante una de esas conversaciones que Roberto tocó un tema delicado. Mamá, quería pedirte perdón. Doña Cecilia frunció el ceño. ¿Perdón por qué, hijo? Por no haberme dado cuenta antes, por haberte dejado sufrir durante tanto tiempo, por haber sido tan ciego. Confié en la persona equivocada y tú pagaste el precio. No hay forma de que pueda expresar cuánto me arrepiento. Doña Cecilia tomó la mano de su hijo con cariño. Hijo, tú no tienes la culpa. Ella era muy buena para esconder las cosas, y yo también te lo escondí. No hablé porque tenía miedo, porque no quería ser una carga. Si hay alguien que necesita pedir perdón, soy yo.
Roberto negó con la cabeza vehementemente. No, mamá. Tú fuiste la víctima. No tienes nada de qué disculparte. El error fue mío por no crear un ambiente donde te sintieras segura para hablar. Se quedaron en silencio por unos minutos solo tomados de la mano. Entonces, doña Cecilia habló en voz baja. ¿Sabes qué aprendí con todo esto? Aprendí que el dolor tiene voz, y cuando ahogamos esa voz, sale de otras maneras. En los moretones, en la espalda lastimada, en el cuerpo que se enferma. Debería haber hablado antes, sí, pero ahora te lo prometo. Prometo que nunca más me voy a callar cuando algo me esté lastimando. Roberto sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Y yo prometo que siempre voy a escuchar. Siempre. No importa qué sea, no importa con quién sea. Tú eres lo primero, mamá. Siempre lo serás. Se abrazaron allí en el balcón, mientras la Ciudad de México pulsaba abajo, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en cada ventana iluminada. Pero para ellos dos, en ese momento, nada más importaba aparte de ese abrazo, de esa promesa de un nuevo comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre se convirtió en noviembre, luego en diciembre. La Navidad se acercaba, y por primera vez en años, doña Cecilia estaba emocionada con la fecha. Roberto le preguntó qué le gustaría hacer. Podemos viajar, pasar la Navidad en una playa, en las montañas. Tú eliges. Pero doña Cecilia tenía otro deseo. Quería hacer una cena en casa en el nuevo departamento. Quería cocinar con la ayuda de Lourdes, claro, pero quería sentir que estaba creando tradiciones en ese lugar que finalmente podía llamar hogar. Roberto aceptó con entusiasmo. Decoraron el departamento juntos, compraron un árbol de Navidad, colgaron luces de colores en el balcón. Doña Cecilia insistió en elegir cada adorno personalmente, cada esfera, cada guirnalda, y Roberto, viendo la alegría en el rostro de su madre, sintió que finalmente estaba haciendo las cosas bien. Finalmente, estaba honrando el sacrificio que ella había hecho por él durante toda su vida. El 23 de diciembre, mientras preparaban los ingredientes para la cena, Lourdes comentó tímidamente: «Doña Cecilia, parece otra persona. Tiene la piel más bonita, el cabello más brillante, hasta su forma de caminar es diferente». Doña Cecilia sonrió. «Es porque ya no estoy cargando peso, mi niña. No solo el peso de los muebles y las tareas, sino el peso del miedo, de la humillación, de la invisibilidad. Cuando una se siente vista, cuando se siente respetada, el cuerpo responde. Se cura». Lourdes asintió limpiándose una lágrima. «Sé bien lo que es eso. Y me da tanta felicidad verla así». La cena de Navidad fue íntima y perfecta. Solo Roberto, doña Cecilia y Lourdes, a quien Roberto había invitado a quedarse, ya que no tenía familia en la ciudad, comieron pavo horneado, relleno, ensalada de manzana y romeritos. De postre, doña Cecilia había hecho su famoso flan, el que Roberto amaba desde niño. Después de la cena, intercambiaron regalos sencillos pero significativos. Roberto le dio a su madre un álbum de fotos que había mandado a hacer, con imágenes de su infancia, de los tiempos difíciles, pero también de los momentos felices. «Puse todo aquí, mamá. Nuestra historia de verdad. No la versión editada que Mariana quería que existiera, sino la verdadera, la nuestra». Doña Cecilia hojeó el álbum con lágrimas en los ojos, tocando cada foto con reverencia. Allí estaba el niño que había criado, en todas sus etapas. Pequeño usando ropa donada. Adolescente sosteniendo con orgullo el certificado de su primera beca. Joven adulto, el día de su graduación, abrazando a su madre. Eran recuerdos que pensó que se habían borrado, pero allí estaban, preservados, valorados. «Es hermoso, hijo. Es lo más hermoso que alguien me ha dado». Luego le entregó su regalo. Era una bufanda de lana tejida a mano en colores azul y blanco. La hice en las últimas semanas. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero puse todo mi amor en cada puntada. Roberto se enrolló la bufanda en el cuello de inmediato, aunque hacía calor. «Está perfecta, mamá. Es cálida y cómoda, igual que tú siempre has sido para mí». Lourdes también había traído regalos. Para doña Cecilia,
un libro de recetas antiguas que había encontrado en una librería de viejo. Para Roberto, una taza personalizada con una foto de ellos dos. Los tres brindaron con vino, espumoso, celebrando no solo la Navidad, sino todo lo que habían logrado juntos. Una nueva familia, elegida no solo por la sangre, sino por la decisión consciente de cuidarse unos a otros. Después de la cena, se sentaron en el balcón para ver los fuegos artificiales que estallaban en varios puntos de la ciudad. Doña Cecilia, apoyada en el hombro de su hijo, susurró: «Gracias, Roberto, por no rendirte conmigo, por verme cuando era invisible, por sacarme de ese lugar y traerme aquí. Me salvaste la vida, hijo. Literalmente la salvaste». Roberto besó la coronilla de su madre. «Y tú, salvaste la mía, mamá. Tantas veces, cuando era niño, cuando necesitaba a alguien que creyera en mí, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador, siempre estuviste ahí. Ahora es mi turno de estar aquí para ti. Siempre». Lourdes, observando la escena, pensó en su propia vida. Pensó en su madre y sus hermanos, a quienes mantenía con su trabajo. Pensó en cómo la vida podía ser dura, pero también generosa, cuando encontrábamos a las personas correctas. Y agradeció en silencio por haber tenido el valor de hablar en ese día crucial, a pesar del miedo. Porque si no hubiera hablado, tal vez doña Cecilia seguiría sufriendo. A veces, pensó, romper el silencio es lo más difícil y lo más importante que podemos hacer. El año nuevo llegó trayendo esperanzas renovadas. Doña Cecilia comenzó el año dada de alta de la fisioterapia. Los dolores se habían reducido drásticamente y podía hacer sus actividades diarias sin molestias. El médico estaba impresionado con su recuperación. Doña Cecilia respondió al tratamiento mucho mejor de lo que esperaba. Pero creo que no fue solo la fisioterapia lo que ayudó. Se le ve visiblemente más tranquila, más feliz. Y eso hace toda la diferencia en la recuperación. Ella sonrió. «Es verdad, doctor. Descubrí que una se cura de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera también». Roberto, inspirado por la recuperación de su madre, comenzó a hacer algunos cambios en su propia vida. Se dio cuenta de que se había obsesionado tanto con el trabajo y el éxito que se había olvidado de vivir. Empezó a delegar más tareas en la empresa, a confiar más en su equipo. Reservó los fines de semana para estar con su madre, para hacer planes sencillos como ir al cine, pasear por el parque, visitar museos, y descubrió que era en esos momentos simples donde encontraba la verdadera felicidad, no en las juntas interminables o en los negocios millonarios. En febrero, Roberto cumplió la promesa que había hecho meses antes. Alquiló una casa en la playa en Acapulco por una semana y llevó a doña Cecilia y a Lourdes a conocer el mar de verdad. Fue una semana mágica. Doña Cecilia se despertaba temprano todos los días solo para ver el amanecer sobre el océano. Se sentaba en la arena, dejaba que el agua fría mojara sus pies y se quedaba allí contemplativa, en paz. A veces lloraba, pero eran lágrimas de gratitud, de alivio, de alegría pura. «Nunca pensé que viviría para ver esto, hijo. Nunca pensé que tendría esta oportunidad». Roberto se sentaba a su lado, en silencio, solo estando presente, solo compartiendo ese momento sagrado de la primera vez de su madre. Los meses siguientes trajeron una rutina de serenidad que doña Cecilia nunca imaginó que podría experimentar. Se despertaba cuando quería, desayunaba en el balcón viendo a los pajaritos que venían a picotear las semillas que había esparcido en un comedero improvisado. Conversaba con Lourdes sobre trivialidades que ahora tenían espacio para existir. Leía libros que siempre quiso leer pero nunca tuvo tiempo. Veía programas de cocina y anotaba recetas que le gustaría probar. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la madre de alguien, no era solo alguien que servía a los demás. Era Cecilia, una mujer con gustos propios, opiniones, sueños, una vida que valía la pena vivir. Roberto observaba estos cambios con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por ver a su madre finalmente florecer, finalmente siendo quien siempre debió haber sido. Melancolía porque se daba cuenta de todo lo que ella había perdido.
todos los años en que podría haber vivido así, pero no lo hizo por estar ocupada cuidándolo, trabajando sin parar, sacrificándose. Un día, durante la comida, verbalizó este sentimiento. Mamá, a veces pienso en cómo tu vida podría haber sido diferente si no hubieras tenido que criarme sola, si hubieras tenido oportunidades, tiempo para ti. Doña Cecilia dejó el tenedor en el plato y miró a su hijo con esa mirada serena que había desarrollado en los últimos meses. Hijo, no pienses así. Cada elección que hice la hice con amor, y si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo. Fuiste mi mayor logro, mi mayor orgullo. Sí, fue difícil. Sí, trabajé demasiado y tuve poco para mí, pero mira a dónde llegamos. Mírate a ti, el hombre en el que te convertiste. Mira este momento que estamos viviendo ahora. Valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada cuenta que no sabía cómo iba a pagar. Valió la pena porque te trajo hasta aquí y me trajo hasta aquí también. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero ahora es diferente, mamá. Ahora puedes tener lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y yo me encargaré de... Eso no importa que sea. ¿Quieres tomar un curso? ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Quieres viajar por el mundo? Solo dime. Doña Cecilia sonrió dulcemente. ¿Sabes qué quiero, hijo? Quiero exactamente esto que tenemos ahora. Estas comidas, estas conversaciones, esta tranquilidad. No necesito mucho más. Ya tuve riqueza cuando te tuve a ti, y ahora tengo paz. Eso es más de lo que mucha gente consigue en toda su vida. Pero había algo que doña Cecilia quería hacer, algo en lo que había estado pensando desde hacía tiempo. Un día, después de mucho reflexionar, compartió la idea con Roberto. Hijo, sabes que nunca estudié mucho. Dejé la escuela en quinto de primaria porque tuve que empezar a trabajar. Siempre me he arrepentido de eso. No porque quisiera ser alguien importante o ganar mucho dinero, sino porque me encantaba aprender. Me encantaba leer, escribir, conocer cosas nuevas. ¿Crees que es demasiado tarde para que vuelva a estudiar? Roberto sonrió ampliamente. Mamá, nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca. ¿Qué quieres estudiar? Doña Cecilia se sintió un poco avergonzada. Quería terminar la primaria y la secundaria y la prepa. Sé que es una tontería, que a mi edad no va a cambiar nada, pero me gustaría tener ese certificado. Para mí misma, ¿sabes? Para demostrarme que puedo. Roberto se levantó de inmediato y abrazó a su madre. No es ninguna tontería. Es hermoso. Y te voy a ayudar con todo lo que necesites. A la semana siguiente, Roberto investigó programas de educación para adultos y encontró uno excelente en el poniente de la Ciudad de México. Era un proyecto social que ofrecía clases gratuitas para personas que querían completar sus estudios. Las clases eran 3 veces por semana, por la tarde, con maestros dedicados y un enfoque respetuoso hacia los alumnos mayores. Roberto llevó a su madre a conocer el lugar y doña Cecilia se enamoró de inmediato. Los maestros eran amables, los otros alumnos venían de historias parecidas a la suya, y había un ambiente de compañerismo y apoyo mutuo que la emocionó. Doña Cecilia comenzó las clases en marzo. El primer día estaba nerviosa como una niña en su primer día de escuela. Lourdes la ayudó a elegir ropa bonita pero cómoda, le arregló el cabello, y Roberto insistió en llevarla personalmente. Cuando entró al salón de clases y vio a otras personas de su edad, algunas incluso mayores, todas allí, con el mismo objetivo de aprender, sintió que había encontrado su tribu. La maestra de español, una joven de 30 y tantos años llamada Camila, le dio la bienvenida con una sonrisa genuina. Sea bienvenida, doña Cecilia. Aquí todos estamos juntos en este viaje de aprendizaje. No hay juicios, solo apoyo. Las semanas se convirtieron en meses y doña Cecilia florecía en el ambiente escolar. Descubrió que tenía facilidad para el español y la literatura. Le encantaba escribir ensayos sobre sus experiencias de vida. La maestra Camila a menudo la elogiaba. Decía que sus textos eran conmovedores, llenos de sabiduría, vivida. Las matemáticas eran más desafiantes, pero ella persistía.
pasaba horas estudiando en casa, pidiéndole ayuda a Roberto cuando se atoraba con algún problema. Y con cada pequeña victoria, cada examen que pasaba, cada concepto que entendía, sentía una sensación de logro que no había sentido en décadas. Roberto seguía todo con un orgullo inmenso, guardaba cada examen que su madre traía a casa, cada trabajo que hacía. En una junta importante en la empresa, un socio comentó que se le veía más ligero, más feliz en los últimos meses. Roberto sonrió. Es que mi mamá volvió a estudiar. Está cumpliendo un viejo sueño y eso me hace muy feliz. El socio sintió curiosidad. ¿Su mamá volvió a estudiar? Eso es increíble. ¿Quiere entrar a la universidad? Roberto negó con la cabeza. No, quiere terminar la prepa. Es un sueño que tiene desde que tuvo que dejar la escuela en su infancia para trabajar. Y no podría estar más orgulloso. Mientras tanto, Lourdes también estaba pasando por transformaciones. Roberto había notado que la joven era inteligente, dedicada, y tenía potencial para mucho más que el trabajo doméstico. Un día, tuvo una conversación franca con ella. Lourdes, ¿estás feliz trabajando aquí? La joven se sorprendió con la pregunta. Claro, señor Roberto, usted y doña Cecilia me tratan muy bien. Es el mejor trabajo que he tenido. Roberto continuó. Pero, ¿es esto lo que quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Has pensado en estudiar, en tomar algún curso, en tener una carrera? Lourdes desvió la mirada. Siempre quise estudiar, sí. Soñaba con hacer un curso de gastronomía, trabajar en buenos restaurantes. Pero no tengo dinero para eso, y necesito mandar una parte de mi sueldo a mi familia. No me sobra casi nada. Roberto asintió pensativo. ¿Y si te hago una propuesta? Sigues trabajando aquí, pero con un mejor sueldo, y yo te pago un curso de gastronomía. Estudias por la noche o los fines de semana, y cuando te gradúes te ayudo a conseguir una pasantía en un buen lugar. ¿Qué te parece? Lourdes abrió los ojos como platos, incrédula. ¿Usted haría eso por mí? ¿Por qué? Roberto sonrió. Porque cuidaste de mi mamá cuando nadie más lo hacía. Porque tuviste el valor de hablar cuando era más fácil quedarse callada. Porque tú también mereces tener tus oportunidades y porque creo en ti. Lourdes no pudo contener las lágrimas. Gracias, señor Roberto. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Y así, Lourdes también comenzó su viaje de estudios, matriculándose en un curso técnico de gastronomía que se impartía los sábados. La casa pasó a tener una energía diferente. Durante la semana, doña Cecilia estudiaba sus lecciones en la mesa de la sala, tomando notas cuidadosas, memorizando fórmulas, leyendo textos. Los sábados, Lourdes iba a su curso y volvía animada, contando sobre las recetas que había aprendido, los maestros inspiradores, los compañeros talentosos. Y Roberto, viendo a esas dos mujeres fuertes luchar por sus sueños, sentía que finalmente estaba contribuyendo a algo más grande que simplemente ganar dinero. Estaba contribuyendo a que otras personas alcanzaran su potencial, y eso era infinitamente más gratificante que cualquier negocio exitoso. Los meses pasaron y el invierno llegó a la Ciudad de México. Junio trajo días fríos y lluviosos, pero dentro del departamento había calidez y confort. Lourdes comenzó a preparar recetas que aprendía en el curso, experimentando con nuevas combinaciones, perfeccionando técnicas. Doña Cecilia se convirtió en su asistente y catadora oficial, dando retroalimentación honesta y animándola siempre. Las dos desarrollaron una amistad profunda, más que patrona y empleada. Eran como madre e hija adoptivas, unidas por experiencias compartidas y respeto mutuo. Fue en agosto que doña Cecilia recibió la noticia. Había aprobado el examen para concluir la secundaria. Todas las materias, todos los exámenes, los pasó con excelentes calificaciones. La maestra Camila la abrazó con lágrimas en los ojos. Doña Cecilia, usted es una inspiración para todos nosotros. Ha demostrado que la edad es solo un número y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Roberto, cuando se enteró, salió de la oficina a media tarde y fue directo a casa. Encontró a su madre en la sala, sosteniendo el certificado como si fuera el mayor tesoro del mundo.
La abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. Siempre supe que eras capaz, mamá. Siempre lo supe. Doña Cecilia también lloraba, pero eran lágrimas de pura felicidad. Hijo, ¿sabes qué es curioso? Pensé que este certificado me haría sentir importante, me daría algún tipo de validación, pero lo que realmente gané fue otra cosa. Gané amigos, gané conocimiento, gané la sensación de que yo puedo aprender, puedo crecer, puedo ser más de lo que creía que era, y eso no tiene precio. Roberto sugirió que hicieran una pequeña fiesta para celebrar. Invitaron a la maestra Camila, a algunos compañeros de clase de doña Cecilia, a Lourdes y su familia, al doctor Enrique y a doña Sonia. Fue una tarde alegre, con buena comida preparada por Lourdes, música mexicana de fondo, conversaciones animadas y muchas risas. Doña Cecilia, en el centro de todo, radiante, recibía las felicitaciones con humildad, pero también con orgullo. Orgullo de sí misma, algo que rara vez había sentido antes. Durante la fiesta, la maestra Camila llevó a Roberto a un rincón. Señor Roberto, quería agradecerle por haber animado a su mamá a volver a estudiar. Es una de las mejores alumnas que he tenido, no por las calificaciones, sino por la determinación, por el amor al aprendizaje. Y también es una inspiración para los otros alumnos. Muchos estaban pensando en abandonar, pero cuando ven a doña Cecilia, a su edad, enfrentando dificultades pero persistiendo, encuentran fuerzas para continuar. Roberto sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Mi mamá siempre ha sido así, maestra. Siempre ha sido fuerte. Yo solo tardé mucho tiempo en verlo. Septiembre llegó trayendo la primavera y la renovación. Doña Cecilia comenzó la preparatoria con aún más determinación. Lourdes estaba a la mitad de su curso de gastronomía y ya recibía elogios de los maestros, que decían que tenía un talento natural. Roberto, viendo a las dos mujeres de su vida prosperar, decidió hacer algo por sí mismo también. Hacía años que pensaba en hacer trabajo voluntario, en retribuir de alguna manera todo lo que la vida le había dado, pero siempre usaba la excusa de que no tenía tiempo. Ahora, con la empresa estable y un equipo de confianza, finalmente tenía tiempo. Comenzó a dar clases de emprendimiento a jóvenes de comunidades de bajos recursos. Una vez, por semana, iba a un centro comunitario en el sur de la ciudad y enseñaba sobre negocios, planeación, gestión financiera. Los jóvenes lo escuchaban con atención, hacían preguntas, soñaban en grande. Y Roberto veía en cada uno de ellos al niño que él fue un día, lleno de sueños pero sin recursos, lleno de potencial pero sin oportunidades. Y si él podía ser para algunos de ellos lo que algunos maestros y mentores fueron para él, entonces su vida tendría un propósito aún mayor. Doña Cecilia, al saber del trabajo voluntario de su hijo, sintió que el corazón se le desbordaba de orgullo. De esto es de lo que siempre supe que eras capaz, hijo, no solo de tener éxito, sino de usar ese éxito para ayudar a otros. Estás honrando todo lo que intenté enseñarte cuando eras niño. Roberto abrazó a su madre. Todo lo bueno que soy lo aprendí de ti, mamá. Me enseñaste empatía, compasión, a nunca olvidar de dónde vengo. Solo me perdí por un tiempo, pero tú me trajiste de vuelta. El final del año se acercaba de nuevo, y con él llegó la decisión de cómo pasar las fiestas. Roberto sugirió que hicieran algo diferente. ¿Qué tal si pasamos la Navidad ayudando en un asilo o casa de apoyo? Podemos llevar comida, regalos, pasar el día allí con gente que lo necesita. A doña Cecilia y a Lourdes les encantó la idea. Pasaron semanas preparándose, comprando regalos para niños, organizando despensas, planeando un menú especial que Lourdes cocinaría. El 24 de diciembre, los tres fueron a un asilo de ancianos en el oriente de la Ciudad de México. Llevaron comida suficiente para una verdadera cena, regalos envueltos con esmero y, principalmente, llevaron tiempo y atención. Doña Cecilia conversó largamente con los ancianos que vivían allí, escuchó sus historias, compartió las suyas. Veía en cada rostro arrugado una vida entera de experiencias, de alegrías y tristezas, de superaciones.
y agradecía en silencio por no estar allí, por tener un hijo que la amaba, una casa donde era respetada, una vida que valía la pena vivir. Una señora de 80 y tantos años, doña María, le sostuvo la mano a doña Cecilia por un largo rato. Usted tiene ojos bondadosos, se ve que ya ha pasado por mucho, pero no ha perdido la dulzura. Doña Cecilia sonrió. Sí que he pasado, doña María. Pasé por cosas que no le desearía a nadie, pero también recibí regalos que no tengo palabras para describir. El más grande de ellos es tener a alguien que me ve, que me respeta, que me ama. Todos merecemos eso, pero no todos tenemos la suerte de encontrarlo. La anciana asintió con la cabeza. Verdad, pero usted lo encontró, y eso es raro y precioso. No lo deje escapar. Cuando volvieron a casa esa noche, exhaustos pero felices, los tres se sentaron en el balcón como siempre lo hacían. Miraron las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, escucharon los sonidos nocturnos de la Ciudad de México, esa metrópolis caótica pero también acogedora. Y Roberto, mirando a su madre y a Lourdes, pensó en lo extraña y maravillosa que era la vida al mismo tiempo. Hacía un año, su madre estaba sufriendo en silencio en una mansión fría. Lourdes estaba atrapada en un trabajo donde tenía miedo de hablar, y él estaba ciego a lo que sucedía justo debajo de su nariz. Ahora, los tres estaban allí, formando una familia elegida, apoyándose mutuamente, creciendo juntos. El año nuevo llegó con fuegos artificiales coloreando el cielo de la Ciudad de México. Doña Cecilia, Roberto y Lourdes brindaron en el balcón, cada uno pidiendo sus deseos silenciosos para el año que comenzaba. Doña Cecilia deseó terminar la preparatoria con salud y disposición. Lourdes deseó concluir su curso y conseguir un buen trabajo en el área. Y Roberto deseó seguir siendo el hijo, el jefe, el hombre que su madre siempre creyó que podría ser. Un hombre de carácter, de compasión, de integridad. Los meses de enero y febrero trajeron un calor intenso, pero también noticias maravillosas. Lourdes concluyó su curso de gastronomía con honores, siendo elogiada por todos sus maestros. Roberto, fiel a su promesa, usó sus contactos y le consiguió una pasantía en un restaurante premiado en la colonia Roma. El chef, un francés exigente pero justo, quedó impresionado con las habilidades de Lourdes y pronto la ascendió de pasante a ayudante de cocina. El sueldo era bueno, las perspectivas eran aún mejores. Doña Cecilia, al saber del logro de Lourdes, abrazó a la joven con lágrimas en los ojos. Te lo mereces, mi niña, te lo mereces y mucho más. Eres talentosa, dedicada, tienes un corazón enorme. Vas a llegar lejos, sé que sí. Lourdes también lloraba. Nada de esto sería posible sin usted y el señor Roberto. Ustedes me cambiaron la vida, me dieron una oportunidad que nadie nunca me había dado. Doña Cecilia secó las lágrimas de la joven con ternura. Y tú también cambiaste mi vida. Tuviste el valor de hablar cuando yo necesitaba ser vista. Nunca lo olvidaré. Con Lourdes trabajando en el restaurante, la dinámica de la casa cambió. Roberto contrató a otra persona para ayudar con la limpieza y la organización, pero Lourdes todavía vivía con ellos y seguía siendo una parte esencial de la familia. Volvía del restaurante por la noche con historias animadas sobre los platillos que había preparado, los clientes exigentes, el ritmo frenético de la cocina profesional. Y doña Cecilia y Roberto escuchaban todo con interés genuino, celebrando cada pequeña victoria, cada progreso. Marzo llegó trayendo el otoño, y también una fecha especial. Era el cumpleaños de doña Cecilia. Cumpliría 73 años, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía vieja, no se sentía como un peso o una carga. Se sentía viva, relevante, amada. Roberto planeó una fiesta sorpresa. Invitó a todos los amigos que había hecho en la escuela, incluyendo a la maestra Camila, a sus compañeros de clase, a doña Sonia, al doctor Enrique, a Lourdes y su familia, e incluso a algunos de los jóvenes a los que enseñaba en su trabajo voluntario. Cuando doña Cecilia entró a la casa
y vio a toda esa gente gritando ¡sorpresa! Se quedó completamente sin palabras. Miró a su alrededor, viendo los rostros sonrientes, los globos de colores, la mesa repleta de comida deliciosa preparada por Lourdes, y entonces miró a Roberto, que estaba en medio de todos, con una sonrisa orgullosa en el rostro. ¿Todo esto es para mí, hijo? Roberto se acercó y la abrazó. Todo para ti, mamá, porque mereces ser celebrada, mereces ser vista, amada, homenajeada, no solo hoy, sino todos los días. La fiesta fue alegre y emotiva. Cada persona tenía una historia que contar sobre doña Cecilia, sobre cómo había impactado sus vidas de alguna manera. La maestra Camila habló de cómo era una inspiración en el salón de clases. Una compañera contó cómo doña Cecilia la había ayudado a estudiar para un examen difícil. Lourdes compartió cómo había sido como una madre para ella. Y Roberto finalmente dio un discurso que dejó a todos con lágrimas en los ojos. Mi mamá es la persona más fuerte que conozco. Crió a un hijo sola, trabajó sin parar, sacrificó sus sueños por los míos. Y cuando finalmente pude darle una vida cómoda, descubrí que estaba sufriendo justo debajo de mi nariz. Le fallé de una manera que nunca me perdonaré por completo, pero ella me dio una segunda oportunidad. Me dio la oportunidad de hacer las cosas bien, y en estos últimos meses he visto a mi mamá florecer. La he visto volver a estudiar, a ser amigos, sonreír de verdad. Y eso me demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para ser quien realmente somos. Mamá, gracias por enseñarme eso. Gracias por nunca rendirte. Gracias por ser tú. Feliz cumpleaños. Todos aplaudieron y doña Cecilia, con el rostro mojado de lágrimas felices, abrazó a su hijo con toda la fuerza que tenía. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Gracias por salvarme, por verme, por amarme como soy. Roberto respondió en voz baja, solo para que ella lo escuchara. Y yo te amo, mamá. Más de lo que las palabras pueden decir. Eres mi heroína. Siempre. Lo has sido, siempre lo serás. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, con música, baile, mucha comida y conversaciones animadas. Doña Cecilia, en el centro de todo, radiante con un vestido azul claro que Roberto le había comprado especialmente, bailaba y reía como una joven. En ese momento, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella, sintió que su vida había valido la pena. Todas las dificultades, todos los sacrificios, todos los dolores, todo la había llevado a ese momento de pura alegría y realización. Los meses siguientes trajeron aún más logros. Doña Cecilia seguía progresando en la preparatoria, ahora estudiando literatura mexicana, historia y química, con el mismo entusiasmo de siempre. Lourdes prosperaba en el restaurante, siendo elogiada por el chef y ya pensando en tener su propio negocio algún día. Y Roberto continuaba su trabajo voluntario, viendo a algunos de sus alumnos comenzar sus propios pequeños negocios, rompiendo el ciclo de pobreza que sus familias habían cargado por generaciones. Un domingo por la mañana, en junio, mientras desayunaban juntos en el balcón, doña Cecilia hizo un comentario pensativo. ¿Sabes, hijo? A veces pienso en todo lo que pasó, en la casa donde sufrí, en la persona que me hizo sufrir, y ya no siento coraje, ya no siento rencor, siento lástima. Lástima por quien necesita lastimar a otros para sentirse importante, por quien vive de apariencias y mentiras. Y también siento gratitud. Gratitud porque todo aquello me trajo hasta aquí, me forzó a ser más fuerte, me mostró cuánto me ama mi hijo. Así que, de una manera extraña, hasta lo agradezco. Roberto se sorprendió. ¿Puedes perdonar lo que ella hizo? Doña Cecilia pensó por un momento. Perdonar no significa olvidar o decir que todo estuvo bien. Significa simplemente no dejar que aquello me siga lastimando. Significa liberar ese peso y seguir adelante. Y sí, la perdono, no por ella, sino por mí, porque merezco vivir sin ese peso en el corazón. Roberto tomó la mano de su madre con admiración. Eres increíble, mamá.
Yo todavía siento coraje por lo que pasó. Todavía me culpo por no haberme dado cuenta antes. Pero verte así, tan en paz, me ayuda a encontrar paz a mí también. Ese mismo mes, Mariana se cruzó de nuevo con Roberto, esta vez en un evento de caridad al que ambos fueron invitados. Ella estaba acompañada de un nuevo novio, un empresario mayor, e intentó mantener una postura de indiferencia cuando vio a su exesposo, pero sus ojos traicionaron su curiosidad cuando se dio cuenta de lo diferente que estaba Roberto. Había una ligereza en él que no existía cuando estaban casados, una sonrisa genuina, una tranquilidad que nunca le había visto, y eso la incomodó más de lo que le gustaría admitir. Roberto la saludó educadamente, sin frialdad, pero también sin calidez, simplemente como dos personas que compartieron un pasado pero ya no tienen nada en común. Mariana, incapaz de resistirse, preguntó, «¿Cómo está tu mamá?» Roberto sonrió, una sonrisa verdadera. «Está excelente, mejor que nunca, de hecho. Está terminando la prepa, ha hecho muchos amigos, está viviendo la vida que siempre mereció». Mariana forzó una sonrisa. «Qué bueno, me da gusto por ella». Pero sus ojos decían otra cosa, decían arrepentimiento, envidia, quizás hasta una pizca de remordimiento. Cuando se separaron, el novio de Mariana comentó, «Tu exesposo parece un hombre en paz». Ella asintió automáticamente, pero por dentro sentía un vacío. Ahora tenía más dinero que cuando estaba casada, tenía una vida social agitada, tenía una nueva relación. Pero no tenía paz. No tenía esa serenidad que vio en los ojos de Roberto. Y por primera vez se preguntó si había tomado las decisiones correctas en la vida, si tal vez había perdido algo valioso cuando eligió el camino de la manipulación y la crueldad. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Algunos puentes, cuando se queman por completo, no pueden reconstruirse. Diciembre llegó de nuevo, trayendo consigo el calor del verano y también una noticia emocionante. Doña Cecilia recibió la confirmación de que había aprobado todos los exámenes finales de la preparatoria. Lo había logrado. A los 73 años, había completado la preparatoria. Un sueño que había alimentado por más de 50 años. La ceremonia de graduación sería en febrero del año siguiente. Una ceremonia sencilla pero significativa, donde todos los alumnos que completaran el curso recibirían sus diplomas. Roberto ya estaba planeando cómo hacer ese día aún más especial. Iba a alquilar un jardín de eventos, invitar a toda la familia, a todos los amigos, hacer una gran fiesta para celebrar el logro de su madre. Pero cuando le contó el plan, doña Cecilia pidió algo diferente. «Hijo, te agradezco la intención, pero ¿sabes qué quiero realmente? Quiero una fiesta sencilla, aquí en casa, solo con la gente que de verdad importa. Tú, Lourdes, mis amigos de la escuela, la maestra Camila, gente que estuvo conmigo en este viaje, que me apoyó, que creyó en mí. No necesito nada grandioso. Necesito verdad, amor, conexiones reales, y eso ya lo tengo de sobra». Roberto aceptó, como siempre, respetando los deseos de su madre, y así, cuando llegó febrero y doña Cecilia subió al escenario para recibir su diploma de conclusión de la preparatoria, Roberto estaba en primera fila, aplaudiendo de pie con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro. Y cuando ella sostuvo ese pedazo de papel, lo miró y sonrió. Él supo que todo había valido la pena, todos los cambios, todas las dificultades del divorcio, todas las decisiones difíciles. Todo había llevado a ese momento de victoria compartida. La fiesta en casa fue exactamente como doña Cecilia quería, íntima, acogedora, llena de amor. Lourdes preparó un banquete digno de un restaurante de 5 estrellas. La maestra Camila trajo un portarretratos con una foto de toda la clase y un hermoso mensaje escrito a mano sobre la perseverancia y el valor. Los compañeros de clase trajeron regalos sencillos pero significativos, y Roberto presentó su regalo especial. Era un marco con el diploma de su madre, pero alrededor había fotos de todo el viaje. Doña Cecilia en su primer día de clases, nerviosa pero decidida. Doña Cecilia estudiando en la mesa de la sala. Doña Cecilia celebrando las aprobaciones en los exámenes.
Y finalmente, doña Cecilia el día de su graduación, orgullosa, radiante, victoriosa. «Esta eres tú, mamá», dijo Roberto con la voz entrecortada, «en cada fase de este viaje. Esto es para que nunca olvides lo fuerte que eres, lo capaz que eres». Doña Cecilia abrazó a su hijo llorando de emoción. «Como si pudiera olvidarlo, hijo. Pero gracias, gracias por creer en mí cuando yo misma dudaba. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por ser el hijo que eres». Esa noche, mientras la fiesta transcurría a su alrededor, doña Cecilia miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, incluso por las partes difíciles, porque fue todo eso, lo bueno y lo malo, lo que la llevó a ese momento de plenitud. La vida siguió su curso natural en los meses siguientes. Doña Cecilia, satisfecha con su logro académico, decidió no ir a la universidad, pero comenzó a participar en grupos de lectura y escritura creativa para adultos mayores. Descubrió que tenía talento para escribir y comenzó a poner sus memorias en papel, pensando en dejar un legado para las futuras generaciones de la familia. Lourdes continuó creciendo profesionalmente, fue ascendida a sous chef y comenzó a ahorrar dinero para abrir su propio restaurante algún día. Y Roberto continuó equilibrando el trabajo, el voluntariado y principalmente el tiempo de calidad con su madre. Una tarde de domingo, casi 2 años después del día en que todo cambió, doña Cecilia y Roberto estaban sentados en el balcón, como siempre lo hacían. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Bebían té y conversaban de todo y de nada, cómodos en el silencio compartido que solo las personas muy cercanas pueden apreciar. De repente, doña Cecilia dijo: «¿Sabes, hijo? Pensé que mi vida ya se había acabado cuando me trajiste a vivir a esa mansión. Creí que mis mejores días ya habían pasado, que solo me quedaba envejecer calladita en un rincón. Pero estaba equivocada. Mi vida de verdad apenas comenzó cuando salí de allí. Cuando me viste, cuando me diste voz, cuando me diste la oportunidad de ser yo misma». Roberto tomó la mano de su madre, entrelazando sus dedos. «Y yo pensé que te estaba dando todo cuando te llevé a vivir a esa casa. Creí que el lujo y la comodidad eran lo que necesitabas, pero aprendí que lo que realmente necesitabas, lo que todos necesitamos, es ser vistos, respetados, amados por quienes somos, no por lo que podemos hacer o aparentar, sino por nuestra esencia. Y mamá, tu esencia es hermosa, siempre lo ha sido». Doña Cecilia sonrió apretando la mano de su hijo. «Y tú finalmente aprendiste a ver. Ese fue tu mayor logro, hijo. No los negocios, no el dinero. Fue aprender a ver lo que realmente importa». Se quedaron allí hasta que el sol desapareció por completo en el horizonte, reemplazado por las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear una por una. Y cuando finalmente entraron, no fue porque el frío de la noche estuviera llegando, sino porque era hora de cenar, y Lourdes había preparado algo especial. Dentro del departamento, la mesa estaba puesta, la comida olía deliciosamente, y había música suave de fondo. Era una escena simple, cotidiana, pero cargada de significado. Porque allí, en ese espacio seguro, en ese ambiente de amor y respeto, doña Cecilia había encontrado finalmente su verdadero hogar. No el hogar de paredes y techo, sino el hogar que se construye con cuidado, paciencia, honestidad y amor incondicional. Y mientras los tres cenaban juntos, conversando y riendo, compartiendo historias del día, una cosa quedaba clara. Las familias no son solo aquellas que comparten sangre. Las familias son aquellas que elegimos, que nos eligen de vuelta, que se quedan a nuestro lado en los momentos difíciles y celebran con nosotros en los momentos de victoria. Y allí, en ese departamento en La Condesa, en una noche cualquiera de una ciudad gigante y caótica, 3 personas que la vida había unido de formas inesperadas habían construido exactamente eso. Una familia de verdad, basada en el respeto, el amor y la profunda comprensión de que todos, absolutamente todos,
Merecen ser vistos, valorados y amados.